Bendiciones, hermanos. Qué alegría volver a dirigirme a ustedes esta noche, también un tanto calurosa, y quizás tal vez por la iluminación acá que tenemos para poder producir. Es una bendición. Bienvenido nuevamente a todos los que nos sintonizan dentro y fuera de nuestro país. Eh, Hoy, como todos los días de servicio que hemos tenido, al final vamos a estar presentando las peticiones y orando delante del Señor. Eh, las hemos puesto, las estamos poniendo y sabemos que Dios cuida de nosotros. Y quisiera esta noche de día jueves, que es un día de estudio bíblico, que pudiéramos continuar. Hoy tengo la bendición de seguir hablando sobre este libro de Apocalipsis que es tan emocionante, como lo hemos dicho, es tan desafiante. Para muchos provoca temor leerlos, para otros evitamos leerlo porque no conocemos de él, ignoramos de él. Y yo quiero, con la ayuda del Señor y con un texto base que le he mencionado yo, que hemos estado desarrollando, de este teólogo Francisco Lacueva, poder desarrollar estos aspectos del libro de Apocalipsis, un tanto exegético a veces. De repente hay cosas que vamos a pasar un tanto más superficial, pero en general me gustaría que los días jueves usted, bueno, todos los días, pues vea la atención y poder, si es posible, anotar, pero de manera especial los días jueves que tenemos estos estudios, para que usted pueda aprender, pueda, cuando le aborden sobre este libro, ya tenga algo que decir diferente a lo que normalmente uno dice, o que no sabe, o que ignora. Mira, ese libro no mucho lo conozco, no lo sé. Entonces yo quiero que esta noche continuemos con ese estudio. Y es un privilegio para mí hablarle, como le repito. Hoy vamos a ver, hemos empezado con la introducción, vimos algunos aspectos. El jueves anterior vimos el capítulo uno. Vimos del capítulo uno, lo hemos dividido en tres aspectos, solo vimos los primeros dos. Ahora vamos a ver el tercer aspecto, siempre en el capítulo uno. Es decir, que continuamos hoy con el capítulo uno, y en este tercer aspecto del capítulo uno, pues obviamente usted va a ver ahí que tenemos también que dividirlo en tres divisiones más. Entonces yo quiero que me acompañe, y mientras he hablado esto, he dado tiempo, vamos a leer los primeros versículos, porque hoy vamos a tratar de ver desde el versículo 9 hasta el 20. Pero ahorita, en el primer aspecto, vamos a ver solamente del 9 al capítulo 11. Entonces, acompáñenme al capítulo 9 y luego vamos a orar para ponernos delante del Señor y poner este tiempo. Y como les repito, bienvenido a todos los que nos están sintonizando. Si usted puede compartir este, este espacio con alguien que le pueda ayudar y bendecir, va a ser precisamente eso, una bendición. Dice verso 9: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, una vez más, te doy gracias, la gloria, la honra por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Permite, Señor, que mientras tu palabra es compartida, milagros, prodigios y maravillas sean hechos en los que escuchan, Señor, porque tú has dado una bienaventuranza, Señor, en este libro para aquellos que leemos, que escuchamos y atesoramos, guardamos lo que en ella está escrito, Señor, en las palabras de esta profecía, porque es un libro profético, Señor, que nos habla de las cosas del final, Señor, de las últimas cosas, Padre. Danos un espíritu de revelación, Señor, y de entendimiento. Permítenos comprender no con una mente humana, sino con la sabiduría que viene de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bueno, le decía yo que esta noche vamos a ver del versículo 9 al 20 y el título de este tercer aspecto es que vamos a hablar del Cristo soberano, el Cristo soberano. Entonces vamos a tratar de ver tres aspectos, posiblemente no los alcancemos a ver todos, posiblemente veamos dos, posiblemente veamos uno o posiblemente veamos los tres. Entonces se los voy a solo enumerar para que usted pueda ir tomando nota desde ya los aspectos que vamos a ir conociendo. Número uno, porque este tercer aspecto tiene que ver con la visión. En el primer aspecto vimos acerca del prólogo, que es la introducción al libro. Luego vimos el saludo como segundo aspecto. Y ahora vamos a ver acerca de la visión. Dentro de este aspecto de la visión, pues se destaca acá el Cristo soberano. Entonces el primer aspecto de estos tres en los que vamos a dividir este día el tema, el primero es la visión se comienza, que son los versículos que acabamos de leer. Luego veremos del versículo 12 al 16, la visión se concentra, para que finalmente veamos del versículo 17 al versículo 20, la visión se consuma. Y así podamos terminar de estudiar el capítulo 1. Y luego continuamos el capítulo 2, es decir, hasta llegar a los 22 capítulos. Entonces, esta noche iniciamos pues con la visión se comienza. Acabamos de leer los versículos y hay varios aspectos aquí interesantes e importantes. Voy a ir el último jueves, creo que fui un poco muy rápido tratando de abarcar muchas cosas, pero quizás voy a bajarle un poquito al acelerador porque no me interesa lanzar la información por lanzarle, sino como le he estado yo diciendo, que aprendamos, que juntos nos desarrollemos, estudiemos. Mire, hablar de la profecía, hablar de Apocalipsis, hablar de estos temas, ciertamente genera, como hemos hablado, muchos aspectos contrarios o difíciles. Algunos de ellos por tanta interpretación, algunas veces bien intencionada, pero no por estar bien intencionado algo puede estar equivocado, como cuando Pedro le dice al Señor, después de que el Señor le dice que iba a ir a padecer y morir, y Pedro le dice en ningún momento esto te acontezca. Su intención era buena, pero esa intención no significa que era la correcta. Venía supeditada, venía influenciada por Satanás y el Señor se lo dijo. Entonces, lo importante de esto es que vayamos asimilando y que en medio de esto, de esas corrientes que hay, pues por lo menos empecemos con una base donde el Señor nos va a seguir ayudando, nos va a seguir hablando y vamos a tener un mejor entendimiento de este libro de Apocalipsis. Así que le invito nuevamente para que todos estos jueves pongamos cuidado debido a estar estudiando este libro y queremos iniciar entonces con el primer aspecto. Empieza ahí en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano. Y esto es bien interesante porque aunque es algo sencillo, cómo él se identifica y se identifica como nuestro hermano, para que usted vea que lo que está escribiendo, que a quien se está dirigiendo, que quien lo está haciendo de una sencillez, no se muestra a él como un apóstol, no se muestra a él como un superhombre, aunque espiritualmente Dios lo había levantado de forma tan tremenda que de hecho le revela este libro. Pero sin embargo él se presenta en una forma muy sencilla, sabiendo que no necesita más credenciales, ya era conocido en la iglesia primitiva, cualquiera que oía el nombre de Juan sabían que era el discípulo amado, etcétera. Entonces, lo interesante es lo que viene después. Y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesús. Aquí habla de tres aspectos que yo quiero que podamos desarrollarlo. Número 1, o letra A, en la tribulación. Esto ya lo hemos compartido y se lo quiero hacer ver porque mire cómo el apóstol Juan, desde su perspectiva, le acabo de decir yo, desde una sencillez, empieza a decirles, miren, yo estoy recibiendo esto, en otras palabras, Dios me ha mostrado todo esto, pero ¿saben qué? Me ha tocado padecer, me ha tocado vivir la tribulación, vivir persecución. Entonces yo quiero decirle algo, amado hermano, porque muchos tal vez que me están escuchando hoy, como hijos de Dios, como siervos del Señor,
Posiblemente están padeciendo o estamos padeciendo de una u otra forma. Y no le digo esto sencillamente para tener un consuelo, decir, pues ni modo, pues así toca sufrir, me tocó a mí. No, no es ese mi aspecto. El aspecto es o la óptica que debemos de verla es, hermano, que el que seamos hijos de Dios, que el que seamos siervos de Dios, no nos se de los padecimientos, pero lo que sí nos podemos dar cuenta que en medio de los padecimientos podemos ver la gloria de Dios. Por ejemplo, aquí en esto dice el apóstol, en la tribulación, hermano vuestro, copartícipe en la tribulación. Y esta palabra viene del griego de elipsis, que es apretar, estrechar, angustiar, comporta la idea de presión, de apretura, es decir, de sufrimientos y dificultades de varias clases. Mire qué importante. Entonces, ¿por qué la necesidad de ver estos detalles que a veces uno los pasa por de largo? Para que usted vea nuevamente lo que le acabo de decir, que los padecimientos son parte de la vida cristiana. Pero lo que yo quiero dejar en su corazón con esto, y ya vamos a ver en otros detalles de acá mismo también, porque habla la paciencia, habla de estos otros aspectos. Yo quiero que vea algo. En medio de esa adversidad, él recibe esta revelación. Él ve a Jesús, él ve y recibe todo esto. Entonces, en medio de los padecimientos, ¿qué podemos ver? Pues la gloria de Dios, hermanos. Si nos disponemos, si nuestro corazón no le atribuye a despropósito a Dios, si a lo largo de esta cuarentena, en medio de que los pensamientos que tal vez el enemigo, los dardos que está mandando, de decir, Dios te abandonó, Dios te dejó, y que de repente la soledad, la tristeza, la angustia pueda estar viniendo a tu corazón, y de repente el enemigo aprovechar esas puertas para poder decirte, Dios no te ama, Dios no te escucha, y posiblemente alguien pueda ver este video o escucharlo, tal vez en un hospital, tal vez bajo una noticia mala que haya recibido, bajo un diagnóstico contrario, y poder decir, Dios no existe, porque eso es lo que la mente de uno viene a. Entonces vemos acá cómo dice el apóstol, soy copartícipe en la tribulación, pero también dice, y esto es bien importante, porque en ese momento la iglesia se hallaba bajo una persecución muy fuerte. Se habla de este emperador Domiciano y obviamente el propio Juan era una víctima de esa persecución. Ya lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. El segundo aspecto en lo que él es partícipe también dice que es en el reino. Aquí el griego es basileia. Aquí no significa un lugar físico o un tiempo de reinado, sino que más bien a un atributo de realeza. Es decir, miren qué curioso. Juan, perdón, está diciendo, yo soy copartícipe de ustedes en las tribulaciones, en las pruebas, pero también en la realeza que el Señor nos ha dado. Porque yo quiero decirte algo, y lo hemos visto en el jueves anterior, la Biblia dice que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, como le dice en otra versión. ¿Qué significa? Significa que aunque padezcamos, la calidad de hijos, las virtudes que Dios ha permitido en nosotros, que nos ha justificado, que nos ha santificado, que nos ha apartado para Él, esas son inherentes a nosotros. Y otra de esas cosas inherentes es la realeza, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, es una condición inherente a la persona del rey. Antes de pasar a lo otro, de esta realeza es lo que hemos, solo para profundizar más, es la que nos ha hecho partícipes el Señor en un aspecto espiritual ahora, pero también en un aspecto literal en su segunda venida, nos va a hacer copartícipes de su reino. Amén. Entonces, y eso es muy importante. El tercer aspecto dice que es copartícipe en la paciencia. En la paciencia, el griego upomoné, que significa aguante firme, y constante bajo el peso de unas circunstancias que el mundo llama adversas, aunque para los que aman a Dios todas las cosas prósperas, o adversas cooperan para bien, ayudan a bien. Entonces, en la paciencia, este aguante firme, este aguante constante, cuando el Señor nos pide estar
en la paciencia, y en la paciencia de Jesucristo, en la paciencia del Señor. Es importante entonces, ¿qué es lo que viene como último aspecto? Que es en la paciencia del Señor o en Jesús, significa en comunión con Él, con la ayuda de Él, por la causa de Él. Es decir, esta paciencia es por causa de Jesús, es para Jesús, es a través de Jesús. Yo voy a tener un aguante firme y permanente porque la gracia del Señor está sobre mí, porque su poder se perfecciona en mi debilidad, porque cuando mis fuerzas me abandonan, vienen las fuerzas del búfalo que ha prometido el Señor. Porque cuando yo soy débil, entonces las fuerzas del Señor se muestran. Porque en mis limitaciones puedo ver el poder de Dios. Entonces en esta paciencia, ¿por qué puedo esperar? ¿Por qué puedo permanecer? ¿Por qué puedo aguantar con alegría, con gozo, en medio de la tribulación? Porque hay alguien que está conmigo, hay alguien que me sostiene, hay alguien que me está infundiendo aliento. Su palabra dice que cuando hay en aquel salmo precioso, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y habla también que su vara y su callado nos infunden alientos, para mencionarle un par de aspectos. Y esto es bien interesante. Entonces, hasta ahorita hemos visto dos aspectos. Yo, Juan, vuestro hermano, y el segundo aspecto, copartícipe en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Número 3, o tercer aspecto, que vamos a en esta primera parte. Dice, estuve en la isla llamada Patmos. ¿Sabía usted que esta isla Patmos, hoy Patino, en la actual Turquía, ya medio habíamos hablado el jueves anterior, y quiero destacar algunos aspectos así breves por algo bien interesante. Es una isla desértica y muy rocosa. Está a unos 35 kilómetros de la costa asiática y se supone que tiene una población alrededor de unos 3.000 habitantes. Más desolada estaba todavía, obviamente, en los tiempos. Si ahorita tiene, más o menos se le calculan esas 3.000 habitantes. Imagínense usted en el tiempo de Juan. Posiblemente eran contados con una o dos manos los que vivían ahí. Por eso es que era usada como una prisión esta isla. No era un lugar paradisíaco, era un lugar desértico, era un lugar rocoso, era un lugar, hermano, que no era apetecible no eran los Cayos de Belice, pues, bueno, no conozco ahí, pero he visto fotos y parece que es muy bonito. Entonces, dicen que todavía puede verse una cueva oscura donde por tradición se cree que ahí era donde el apóstol Juan estaba resguardado, donde él vivía mientras estaba en ese cautiverio. Y entonces dice ahí que ahí estuvo. ¿Y por qué dice que estuvo ahí? Por causa de la palabra de Dios. Y esto es bien interesante. El apóstol Juan fue a parar a Patmos no por delincuente, no por sinvergüenza. Hoy hay mucha gente en los juzgados, en los tribunales, que de una forma equivocada o con un mal corazón dieron lugar a algo y eso les trajo consecuencias. Pero en el caso de Juan fue por causa de la palabra, es decir, por ser fiel al Evangelio, con su predicación y con su conducta. Esto es bien, bien importante. Y lo segundo, por lo cual estaba ahí, dice que es por causa del testimonio de Jesús, por el testimonio que dio acerca de su Señor y Salvador, por predicar y por vivir para Jesús. Hoy en día muchos de nosotros pensamos o nos sentimos perseguidos, pero hermano, sinceramente no estamos siendo perseguidos. Realmente hoy lo que nos persiguen son nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero también yo creo que nos va a perseguir el bien y la misericordia. También yo creo que si sembramos bien, vamos a cegar bien. También yo creo que si traemos un ajuste, un cambio a nuestra vida, también yo creo que si esto que estamos cosechando mal, tenemos la ayuda del Señor,
esa cosecha tiene que terminar y tenemos que estar sembrando y continuar sembrando. Y como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y vendrá el día, hermano, donde empezaremos a ver el fruto de nuestra nueva siembra, una siembra con la ayuda del Señor o a través del Señor. Entonces, por causa del testimonio del Señor, y añade que estuvo en el Espíritu. Y esta palabra en el Espíritu lo que habla es de un éxtasis, ¿no? Algunos preguntan que si el Espíritu lo trasladó a otro lado. No, yo creo que esto es basado más o menos en lo que el apóstol Pablo también relataba, en donde él decía, no sé si con el cuerpo fuera de él, pero fui llevado a un lugar. Entonces es ese éxtasis en el cual la persona no sabe si está en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo pienso que el apóstol Juan, así fue como le mostraron todas estas visiones, pero él dice, y lo aclaramos como lo vamos a ver, él vio estas cosas, él las vio. Entonces fueron estas visiones que el Señor le reveló, que le permitió, le abrió los ojos del entendimiento. Entonces luego el cuarto aspecto que yo quiero que veamos es que dice que fue en el día del Señor. Algunos han confundido esta frase del día del Señor y piensan que religiosamente y se refiere al domingo. Pero esto no se refiere al domingo, se refiere al día del Señor o al día de Yahweh, y por varias razones. La primera es que en el Nuevo Testamento el domingo nunca es llamado el día del Señor. Nosotros de forma religiosa a veces confundimos y decimos es que este es el día del Señor. Todos los días tienen que ser día del Señor, hermano. No hay, o sea, tal vez lo que podemos decir es que el día domingo, por causa del reposo laboral, por causa de que en teoría la mayoría no trabajamos y tenemos más espacio en el día, por lo menos ese día deberíamos dedicarle al Señor con mayor intensidad en una forma congregacional, pero no significa que el domingo sea el día del Señor. Esa es una forma muy religiosa y muy limitada de ver las cosas del Señor. No es el día del Señor ese. Entonces, número uno, ¿por qué no es domingo? Porque en el Nuevo Testamento el domingo nunca es llamado el día del Señor. Siempre fue llamado el domingo el primer día de la semana. Y esto en atención a la resurrección lo podemos ver. Ahí hay dos citas, Marcos 28.1, perdón, Mateo 28.1, Marcos 16, verso 2 y 9. Pero yo le quiero solo recalcar algo acá. Este primer día de la semana, porque los días en el Señor no están, esto fue, tal vez otro día platicamos de eso, el Señor no les puso nombre como nosotros los conocemos. Para el Señor no eran lunes, martes, miércoles, sino que era el primer día, el segundo día, el tercer día. Si no ve ustedes de la creación, por eso es que en la Biblia usted va a encontrar el primer día de la semana y etcétera. Entonces, ¿por qué no era domingo? Esta es la primera razón. ¿Por qué más no era domingo? Porque el día del Señor en la Biblia es el día de Yahweh, el día que habla de su señorío, de su realeza, en que el Señor va a venir, o en que Yahweh, como cabalmente se traduce por algunos, el día que intervendrá de una forma decisiva y determinante en la vida del ser humano, en la historia de la humanidad. Esto es en la consumación de los tiempos. Y este tema ocupa, como lo ve ahí en el porcentaje, el 77% del Apocalipsis. Es decir, que vamos a hablar de ese día del Señor por varios ratos. Es decir, que tenemos que hablar dentro de este día del Señor del arrebatamiento, tenemos que hablar de las 70 semanas de Daniel, tenemos que hablar de la segunda venida en una forma literal, tenemos que hablar de la gran tribulación, tenemos que hablar de todos esos aspectos que están alrededor de lo que estamos, pues, tenemos que hablar del tercer templo, tenemos que hablar de muchos aspectos que se están cumpliendo o que se ve que se están cumpliendo de una forma extraordinaria. Y el tercer aspecto es que es muy poco probable que todo el libro que todo este libro más bien fuese observado por Juan en el discurso de unas pocas horas. Es bien importante esto que le voy a decir porque no quita la posibilidad de que fuera un día domingo, pues, o sea, tampoco estamos diciendo que no pudo haber sido ese día, que haya coincidencia en ese día. El punto acá es
que cuando hablen el día del Señor, imagínese cuánto tiempo habrá recibido esto, posiblemente un par de horas, posiblemente un día, 2 días, 3 días, no lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que él relata cuando inicia todo, estando él en el día del Señor. Esto es bien importante. Algunos podrían considerar todavía como día del Señor el Shabbat, el famoso aspecto del sábado. No es en sí propiamente sábado. Shabbat no es sábado. A veces se malentiende. Y el Shabbat iniciaba desde las 6 de la tarde del día viernes al siguiente día, a las 6 de la tarde. Entonces era un día completo. Lo interesante de esto es que ese día era el día de reposo. Entonces para muchos también consideraban que ese era el día del Señor. Pero bueno, eso, como le repito, son algunos aspectos que hay que profundizar un poco más. El quinto aspecto que quiero que veamos acá, en estos versículos que hemos leído, del verso 9 al 11, oí detrás de mí una voz grande o una gran voz, como dicen unas versiones, como de trompeta. Y esto es curioso, porque esta voz grande es una voz que suena con fuerza, como la de un megáfono. Es como de trompeta. La trompeta larga, de sonido muy fuerte. Obviamente en el contexto judío no es como las trompetas que en el Imperio Romano, como nosotros conocemos. Para ellos posiblemente habrá sido el shofar el que se estaba identificando bajo ese mismo concepto, o el cuerno de carnero, ese sonar de esa convocatoria. Tiene varios sonidos del shofar. Uno es para convocar la batalla, otro es para que el pueblo se alistara. Pero no es el punto eso. Lo que le quiero decir es que posiblemente ese sonido fuerte, y no sé cuántos han tenido la oportunidad de oír el shofar. Ese es un instrumento que quien lo sabe tocar produce un sonido muy fuerte, y que posiblemente la final trompeta a la que se está refiriendo a la palabra, muchos consideramos, entre ellos me incluyo yo, que va a ser eso, un sonido como de shofar, el que se va a escuchar. No sé al final, ahí dice trompeta, pero no se proyecte usted a las trompetas modernas que hoy tenemos, sino que esto es lo interesante de todo esto que estamos estudiando, y para que usted quede motivado a seguir investigando y poder decirme, hermano, usted dijo que era esto, pero no era así, mire, yo investigué. Pues ese es el propósito de estas lecciones, de estos estudios, que usted se motive a seguir investigando, que lo que usted escuche acá lo confirme o lo controvierta y pueda decir, no es de esa forma. Eso es lo importante. Queremos poner una base, no diciendo que esa es absolutamente la verdad, sino que sobre esa base Dios traiga más luz, o Dios nos haga cambiar muchos de esos aspectos. Entonces, esta voz que escuchó muy fuerte, era una voz que decía, que escribiera, era una voz que decía, lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo, etcétera. Y ahí las menciona. Entonces, esa voz como de trompeta le manda y le dice, escribe. Y aquí este texto sirve de base también para que veamos, bajo la inspiración divina, cómo el Señor movió, así como a Moisés, así como a Juan, a decir, escribe esto, escríbelo, escribe en un rollo, envíalo a las 7 iglesias, envíalo a Esmirna, a Éfeso y a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Entonces, importante es que este libro que le manda a escribir, este rollo, la voz significa, o perdón, este rollo significa librito o rollo de papiro o de pergamino. Entonces lo que está viendo, le dice en un presente continuo, esto que estás viendo ahorita lo vas a escribir, lo vas a poner en un papiro, lo vas a hacer en un rollo para que quede registrado. Tenés que ver con atención porque vas a escribir estas cosas. Lo que estás viendo, ten mucho cuidado porque lo vas a escribir, y después de escribirlo, pues obviamente lo vas a mandar a las 7 iglesias. Ahora, lo vamos a dejar hasta acá para que podamos orar y bendecir y pedir al Señor
Y si usted tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos compartido, escríbala, o alguna aportación, escríbala. O si usted necesita saber algo de lo que hemos hablado, a clarificar algo, pues déjenos ahí su comentario a poner delante del Señor. Tal vez hoy no lo vamos a hacer de forma tan individual, lo vamos a hacer en una forma colectiva. Voy a presentar varios aspectos porque pensando en este momento, en este orar, y yo quiero, antes de orar por todas las necesidades, orar por la palabra antes. Orar nuevamente para que Dios nos siga hablando y luego presentar las peticiones porque Dios me inquietaba a orar por algo muy especial. Y eso especial es que mucha gente, porque cuando la prueba se alarga, mucha gente empieza a entrar en desesperación, mucha gente empieza a entrar en depresión, en aflicción. Entonces sobre esos aspectos vamos a orar. Pero antes de orar por eso, y si usted tiene una petición especial, preséntela ahí, escríbala, y aunque no mencionemos específicamente su nombre o su necesidad, pues hoy vamos a presentarla delante del Señor, porque como le digo, la inquietud está más que todo hacia la aflicción que hay en muchos. Sé que la mayoría, y sabe cuál es la otra preocupación que viene a veces al corazón de uno, para uno mismo, pero también para las personas, es que así como a muchos el que se alarga todo esto prolonga aflicción o trae tristeza, lo que hemos dicho, para otros posiblemente lo que va a traer es un descuido espiritual, para otros lo que va a traer es un menguar en su fe, para otros lo que va a traer es un descuido a la manera de David, y otro día vamos a compartir de David, cuando teniendo que ir a la batalla, él decide quedarse en casa, y estando en casa y estando bajo esa realidad, da lugar a lo que no debía. Entonces yo quiero que oremos antes de orar por todas estas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra, gracias esta noche Señor porque anhelamos conocer más de ella Señor. No queremos correr, pero sí queremos aprender. Ayúdanos Padre, que estas verdades, que así como el apóstol Juan decía que él había sido copartícipe en los sufrimientos, en el reino, Señor, en los padecimientos, en la paciencia, Señor, así nosotros posiblemente hoy estemos siendo partícipes o pasando por esa circunstancia. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos bendice, tu palabra nos llena, tu palabra, Señor, nos levanta, Padre. Gracias, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, una vez más, como tu palabra lo dice, que seamos bienaventurados en este día por escuchar tu palabra, la palabra de la profecía de Apocalipsis. Que esa bienaventuranza venga sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y esta noche, Señor, también queremos aprovechar para poder orar por aquellos que hoy están con algún desgaste emocional, con alguna tristeza. Señor, por aquellos que tal vez hoy están en angustia, en tribulación, en una zozobra, Señor. Por aquellos que tal vez hoy estarán diciendo, ¿qué será de mí en este tiempo? Posiblemente por una crisis emocional, familiar, posiblemente una crisis financiera en este tiempo. Yo quiero decirte de parte del Señor, ten ánimo, ten fe, poderoso es el Señor para guardarte. Eres hijo de un Padre en el nombre de Jesús. Yo quiero presentar a todos tus hijos, Señor. Quiero pedir la protección por aquellos que hemos estado orando, Señor. La sanidad por aquellos que hemos estado orando, Señor. Para que tú bendigas, Señor, sus vidas y las restaures, guardes, Señor amado. Por aquellos que han estado con quebrantos de salud, que por nombre los hemos puesto, Señor. No nos vamos a olvidar de presentarlos, Señor. Aquellas personas que tú conoces. Pero esta noche, Señor, de manera especial, yo quiero orar por el pueblo, Señor, por aquel pueblo tuyo que está, Señor, entristecido, Padre, desanimado, Señor. Por aquellos que están hoy, mi Dios del cielo, en desaliento, Padre. Por aquellos que están hoy con cargas en sus hombros más fuertes de lo que ellos piensan que pueden llevar, Señor amado. Por aquellos que están diciendo, ¿qué será de mí en este tiempo? ¿Cómo voy a seguir adelante? Por aquellos padres, Señor, que están afligidos de cómo van a llevar el sustento a sus familias, Señor.
por aquellos padres, aquellos esposos y esposas, Señor, que están preocupados por sus hijos, Señor, por la educación, por la alimentación de sus hijos, Padre. Señor, para que tú pongas quietud y traigas refrigerio, Señor, y ánimo pronto, Señor, y fortaleza. Padre, por aquellos que la tristeza está llegando hoy, porque tal vez está la soledad, les ha llegado, posiblemente la separación por esta situación de pandemia, Señor, les está trayendo tristeza, Señor, angustia, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero ponerlos delante de ti, Señor, y pedirte que por favor les bendigas, les guardes, Señor. Oro por esas almas, Señor, que están hoy entristecidos, y oro para que toda tristeza, Señor, sea quitada de esas vidas, de esos corazones, Señor, y un óleo de alegría sea puesto sobre las familias, Señor. Padre, oramos por esa provisión espiritual y material para cada familia, para cada hogar, por aquellos, Señor, que están hoy desanimados, por aquellos que están hoy, Señor del cielo, pensando que no van a ver una salida pronto, Señor. Señor, que vean, que pongan su mirada en ti, Padre, que tu mano de poder se manifieste sobre ellos, que aquellos que están sin fuerza, Señor, tú les vengas a fortalecer, Padre. Yo oro hoy, Señor, y hasta donde ellos estén, hasta donde mi voz alcance a llegar, Señor amado, llega a tu presencia, llega a tu Espíritu Santo, Señor, llegue tu palabra, Señor, y obre, y traiga sanidad del cuerpo, sanidad del alma, traiga resto, Señor, por la unidad familiar, Padre amado, por todas aquellas divisiones, por todas aquellas saetas que el enemigo ha querido levantar en los hogares, en los matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos los hogares, las familias, los matrimonios, Señor, las relaciones, mi Dios amado, que el enemigo quiere fragmentar de tus hijos, Padre, ya sea entre cónyuges, ya sea de padres a hijos, ya sea de hijos a padres. Señor, ten misericordia, ya sea entre hermanos, Padre. Señor amado, que haya paz en nuestros hogares, que estos tiempos, Señor, que nos has permitido, Señor, que en tu voluntad has permitido esto, Señor del cielo, sabiendo que pronto vamos a salir de acá, pero que el enemigo no avance en nuestro corazón, que avance la obra de tu Espíritu, Señor, que avance la llenura de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas visitarnos, Señor. Padre, yo anhelo, Señor, y oro hoy por cada uno de mis hermanos que me escuchan, por la iglesia local donde nos has puesto a cuidar, Señor amado. Anhelo, Señor, que nos empieces a visitar de una manera especial, pero también anhelo, Señor, que tengamos corazones apercibidos y dispuestos, Señor, para estar hambrientos, para que así sea, Señor, que anhelemos estar y tener encuentros contigo, anhelemos estar con Espíritu, Señor, y tu Espíritu se manifieste, Señor, y que en nuestra debilidad tú seas el fuerte, Señor, y que en nuestras familias haya restauración, haya paz, Señor amado. En el nombre de Jesús, oro por las familias, por aquellas familias que están representados en los que están escuchando, Señor, este mensaje, Padre, o que lo van a escuchar. Oro por esas familias, Señor, para que tú extiendas tu mano de poder sobre ellos, Padre, para que tú abras ventanas de los cielos. Aquellos que están hoy angustiados por sus trabajos, Padre, por aquellos que tal vez han perdido o van a perder sus trabajos, Padre. Señor, ten misericordia, haz memoria, Señor, de tus hijos. Señor, son tus hijos, Padre. Señor, abre ventanas de los cielos, Señor. Permíteles ver tu gloria en este tiempo. Que sobrenaturalmente, Señor, tú multipliques, Señor amado, lo que está en nuestras alacenas, Padre, en aquellas, sobre todo en aquellas personas, en aquellos hogares que están hoy pasando alguna necesidad, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, oro por cada una de esas familias. Oramos, Señor, para que puedan verte a ti, Señor, pero también oro y oramos, Señor, para que puedas de aquellos que tal vez tenemos para compartir y podamos momentos tuyos, Señor, y ser usados de parte tuya, Señor, en llevar ánimo, en llevar provisión, en llevar bendición, Señor amado, espiritual y material, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias, porque poderoso eres tú, Señor, poderoso eres tú para hacerlo, Señor. Aleluya. Señor, gracias Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
es bien importante, hermano, que sepamos algo. Muchas personas estamos afligidos hoy por lo que sucede, muchas personas porque salen a trabajar, por diferentes circunstancias. Yo quiero que recuerde algo. La protección suya y mía, aunque oramos y aunque pedimos al Señor, y tal vez lo que le voy a decir va a sonar contradictorio a lo que acabamos de hacer, pero no depende de si oramos o no. Yo quiero dejar en su corazón algo bien importante. La protección suya y la provisión para su vida y para mi vida no depende de nosotros. ¿Sabe de qué depende? De la gracia y del amor y de la misericordia del Padre que hemos conocido. Usted va a ver que Dios, dice la palabra, hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Cuánto no más va a hacer salir su bendición sobre sus hijos? Así que ánimo. Si usted es un hijo de Dios que sale a trabajar, o que le van a quitar el trabajo, que le están amenazando con quitarle el trabajo, ánimo, usted tiene un Dios que cuida de usted. Si usted tiene que salir y exponerse, ánimo, Dios va a guardar su vida y su alma en primer lugar. Dios va a cuidar de sus hijos. Así que yo lo bendigo y ánimo, porque de repente entramos en zozobra y decimos, oye, que no oré o que oren por mí. Está bien todo eso. Yo le estoy pidiendo, ponga su petición, ponga su oración ahí y vamos a seguir clamando. Pero lo que yo quiero que sepa es que más allá de eso, es su papá que cuida de usted. Es como cuando uno de papá ama a sus hijos. No tienen que los hijos venir a decirle a uno, tengo hambre. Uno ve qué hace, aún en las limitaciones, aún en momentos de dificultad. No está esperando uno que el hijo le pida. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Igual el Señor. Claro que qué bonito y qué deleitoso es venir, orar y clamar y creerle al Señor y pedir protección, pedir provisión. Hay que hacerlo. Él es nuestro papá. ¿A quién más iremos? Pero recuerde algo. Él es su papá bueno. Él conoce su necesidad y Él guarda de los suyos. Que el Señor lo bendiga en esta hermosa noche, lo guarde. Estamos con la ayuda de Él el día domingo y comparta la bendición que Dios le ha dado espiritualmente y, por qué no, materialmente. Y si alguien de los que me escucha tiene alguna necesidad apremiante, por favor escríbanos. Si usted tal vez no quiere dejar un mensaje así expuesto, hágalo de forma por inbox, deje su mensaje y permítanos ser de bendición y permítanos. Y si alguien de los que me está escuchando igual está en la disposición de decir, hermano, yo me apunto, si hay alguna necesidad, avíseme, hermano, y nos vamos a coordinar. Lo hemos estado pidiendo. Hasta ahorita nadie ha dicho, me alegra, me preocuparía que sea por orgullo o por pena que alguien no lo esté haciendo. Obviamente tenga la confianza de hacerlo, y también así vamos a tener la confianza de poder decir hasta dónde podemos, o si podemos, guardando las indicaciones que nos han dado en estos tiempos. Pero de lo contrario, lo animo a que, lo exhorto, sobre todo si usted es oveja de casa, con libertad lo pueda hacer. Le digo sobre todo no porque alguien más no lo pueda hacer, me refiero, obviamente tiene más confianza pues de poder hacerlo. Así que esta noche nuevamente que el Señor bendiga su vida, le dé reposo y que pueda avanzar en paz y con bendición. Nos vemos el día domingo.